Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del podcast de Top Learner. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al profe Bruno González, que ya bien está aquí por segunda ocasión. El regreso. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de que nuevamente me hayan considerado. Gracias, Emi. Gracias, Rick. Qué gusto volver a estar en este tremendo podcast, ¿no? Que estoy seguro que va a tronar tarde que temprano. Ustedes sigan. No, pues cuando usted llegó en su primer episodio, profe, nos catapultó a un éxito tremendo, nos empezaron a seguir y todo muy chido. Entonces, bueno, a ver qué pasa con este segundo round, pero sí, ya teníamos ganas de hablar de este tema. Le estuve iniciando a Emiliano por meses de que vamos a volver a visitar, pero ahora de psicología, y no, espérate, y otra vez. Entonces ya, finalmente se pudo. Qué bueno, muchas gracias por venir. No, está muy bien. Gracias. Pero sí, estoy seguro, porque la temática, el contenido que tiene es muy bueno, tiene muy buen, como se le dice hoy, está de moda decir, tiene muy buen fondo. Entonces, tarde que temprano, con todos esos detalles que han ido perfeccionando e irán perfeccionando, no dudo que van a terminar por ser muy exitoso su podcast, ¿no? Pues muchas gracias, y ya escucharon entonces al profe, sigan escuchando Top Learner, y pues a ver qué más sale. Sí. Ojalá tenga palabra de profeta, ojalá. Ojalá, yo confío en que sí. Igual, quizás para los que nos están escuchando por primera vez o que no alcanzaron a escuchar el episodio pasado, no sé si te pudieras presentar brevemente, Bruno. Pues mi nombre es Bruno González, Bruno Rolando González Puentes, soy psicólogo, me gradué en el 2014 de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí donde estudia Rick. También ahí hice mi maestría, la maestría la hice en Educación Media Superior, ahí mismo en la facultad. Y pues bueno, trabajo en el CUM de Monterrey, donde conocí a Emi, donde conocí a Rick. Ahí estoy desde el 2015, si no me equivoco, un año después de haber salido egresado. Y hasta la fecha seguimos trabajando ahí en el área de bachillerato, con la parte obviamente en el departamento de psicología y en la atención con la orientación vocacional y cualquier tipo de atención meramente o estrictamente psicológico, conductual. Y luego también, bueno, doy clases en la misma Universidad Autónoma de Nuevo León, en el área particularmente de educación, y pues bueno, también atiendo a mis pacientes de manera particular privada. Así es, sí. Mucha cosa. Yo no sabía que después de la uni se fue al CUM directo. ¿Mande? No sabía que pasó de graduarse la uni a estar en el CUM, no sabía que... Vaya, yo pensé que estuvo por otros lugares. Entonces... Sí, bueno, sí estuve en otros lugares, o sea, estuve en otro colegio a un año de haber salido egresado. Entré al departamento de psicopedagogía en un colegio que está ahí en la zona de Lindavista, en el colegio, de hecho, pues con otra congregación religiosa también. Y ustedes bien, el CUM, como sabrá la gente, usted es de los maristas, y a mí me tocó trabajar 2 años con los salesianos en mi último año de carrera y en mi primer año como egresado, ¿no? Ahí se me dio la oportunidad de trabajar en el departamento psicopedagógico, y luego se presentaron otras oportunidades, entre ellas el CUM, y bueno, pues hasta la fecha no me arrepiento de haber entrado ahí al CUM para nada. Sí está chido, ahí nos hicimos compas y está chido. Y luego también, pues ahí, como dijo, nos vemos en la facu. Tengo muy presente que la última vez que lo vi, ya lo habíamos comentado, creo que lo vi en el baño. Nos estábamos dando las manos y estábamos platicando de que, pues, ¿qué onda? ¿Qué todo con el COVID? ¿Cree que sí se venga? Y de que, no, ya no creo, Riquito, tranquilo. Y como a la semana ya estábamos en cuarentena. Sí, exactamente. No lo habíamos venir tan duro, y fíjate, hoy a 1 año y 4 meses, casi 1 año y medio, estuvimos en cuarentena, ¿no? Sí, a ver hasta cuándo, pero aquí seguimos. Exactamente. Pero, pues va, yo no sé ustedes, yo sí tengo bastantes ganas para esto. Me preparé demasiado para este episodio, estoy haciendo preguntas, estuve viendo Mindhunter, estuve investigando por aquí, por allá, el DSM-5. Entonces, yo estoy emocionado, no sé, entonces empezaré ya con un breve dato curioso para darle de lleno. Entonces,
Ustedes saben que el camaleón obviamente cambia de color para camuflajearse y, no sé, evitar depredadores y pasar desapercibido y lo que usted quiera, ¿verdad? Bueno, resulta ser que los camaleones también cambian de color dependiendo de su estado de ánimo. Por ejemplo, aquí les digo, por si llegan a ver un camaleón y lo ven, por ejemplo, de rojo. Por ejemplo, si está de rojo, verde brillante, azul, amarillo o blanco, es de 2. O está enojado, está agresivo, o también porque, pues no sé, anda con las hormonas trepadas y quiere aparearse. Eso es uno. Y luego también, hay otros colores, por ejemplo, el café o verde, que es cuando está relajado, el gris es cuando está triste, y el marrón y el negro es cuando está estresado. Hay colores aquí que se repiten que van como de que con un color, o sea, con un estado de ánimo, pero también para otro. Está curioso, pero pues, por si no sabían. No, pues excelente, Rick. Es que... Bien ahí. Bien, sí, muy bien. Es que me tuve que conseguir uno rápido. Dije, no, tengo que aprovechar más el tiempo para otras cosas. Y fue lo primero que vi. Pero, pues sí. Está bien, ahí si ven un camaleón, ya saben. Sí. Y pongan atención al color, ¿no? Exacto. ¿Quién va en el ranking de los mejores datos curiosos? ¿Cuál es el ranking? La gente que yo, pero pues, no lo quiere aceptar. Nada, está debatido. Está debatido. Okay. Sí, él me iba a traer uno, pero estaba muy largo y dije, no, o sea, hay otras prioridades, entonces, para después, pero no. Profe, de hecho, el dato curioso que iba a pasar originalmente, alerta spoiler, es del Rey León, y me lo contó un día el abuelo, ¿se acuerda de él, no? Sí. Un día que estábamos en el chal, me lo contó y fue como que, qué pedo ahí. Pero será para otro episodio. Al abuelo, que le mandamos un saludo, por cierto, al abuelo. Sí. Hermano marista. Hermano marista que tuvimos la oportunidad de conocer en Mérida y le mandamos un saludo. Muy buen viaje, por cierto, Rick. Sí, ¿verdad? Fue pues ya lo último que tuve en prepa con usted y sí, estuvo interesante. Mucha cosa. Pero, pues sí, como les decíamos en un principio, el profe y yo tenemos un amor en común y es la psicología. Y hoy vamos a hablar de eso. Ya el profe es, como ya les dijo, es psicólogo. Entonces, profe, le voy a hacer una pregunta. Yo sé que puede sonar medio estúpida, pero a lo largo de la carrera y de la vida me he dado cuenta que muchas veces la gente tiene una mala idea de lo que es un psicólogo. Entonces, quiero que esa sea mi primera pregunta. ¿Qué es exactamente el labor del psicólogo? Bueno, la labor del psicólogo pues, es muy amplia, ¿no? O sea, recordábamos con la definición muy en particular para partir de ahí y luego poco a poco ir acotando, ¿no? Porque es muy amplia las funciones que puede llegar a ejercer el psicólogo, ¿no? Pero a ver, la psicología en sí es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales del ser humano y su objetivo principal es salvaguardar o cuidar la salud mental del ser humano. Ese es el objetivo principal. O sea, más allá de generar obviamente un bienestar o cualquier otra función que va muy de la mano con la parte de la salud mental, pues el principal objetivo es ese, ¿no? O sea, de alguna u otra manera brindar condiciones psicológicas, conductuales, ambientales que cuiden a la persona de su salud mental. Y recordar que la salud mental, pues bueno, son todos, está relacionado con las emociones, con los pensamientos, con las actitudes, con las motivaciones y todos esos procesos psicológicos, la personalidad, etcétera, etcétera, que van implícitos y que de alguna u otra manera pueden determinar muy fuertemente la vida de cualquier persona, ¿no? O sea, alguien que tenga un trastorno mental está comprobado científicamente que puede provocar disfuncionalidad. O sea, hoy la depresión está en el top 3 de los top 5, no me acuerdo exactamente el dato, pero de las enfermedades o trastornos que pues generan mayor discapacidad. Y es una realidad, alguien que tenga una depresión mayor o alguien que tenga un trastorno con esquizofrenia o con una ansiedad generalizada, con un trastorno de ansiedad generalizada mayor, pues evidentemente es muy limitativo, ¿no? Para poder desarrollarse en la vida social, en su productividad laboral y en su dinámica de día a día, ¿no? Entonces, sí realmente hay que ponerle mucha atención a esta parte que muchas veces lo terminamos descuidando, nos enfocamos demasiado, no sé si en la salud física misma también, pero sí le damos mayor peso y descuidamos mucho esta otra parte, ¿no?
del cuidado emocional y del cuidado de nuestra salud mental en general, ¿no? Pero bueno, las funciones del psicólogo en sí, pues son varias, ¿no? Varias tareas que tiene, entre ellas es obviamente la de evaluar o diagnosticar si la persona presenta algún trastorno en particular o no, pero hay alguna situación que a lo mejor pueda trabajarse, no necesariamente bajo la etiqueta de un trastorno. También la parte de, en este caso, el diagnóstico, la evaluación, la parte también de la intervención directamente, ¿sí? Ya el tratamiento en particular que una persona necesita. En algunos casos la canalización, en caso de que el profesional no se sienta con las herramientas para poder atender a la persona, pues puede canalizarlo a otro profesional que tenga mayor competencia, mayor expertise, porque también tenemos un código de ética. Si algo el psicólogo tiene o lo caracteriza o lo respalda, al igual que otras profesiones, como por ejemplo sé que el abogado tiene su código de ética, sé, si no me equivoco, también que el médico tiene su código de ética, bueno, también el psicólogo tiene su código de ética, que lejos de ser limitativo, al contrario, nos da una gran directriz de cuáles son los alcances y limitaciones que tenemos en nuestra práctica, ¿no? Y uno de los marcos que establece el código de ética es decir, si no tenemos la capacidad o los recursos o las herramientas para poder atender un caso en particular, lo más recomendable es canalizarlo, ¿no? Con quien sí lo tenga. Entonces, haciendo una síntesis, sería básicamente la parte del diagnóstico, de la evaluación, de la intervención, canalización, también prevención, porque también el psicólogo puede trabajar con la parte preventiva, orientación, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunas de las funciones que puede llegar a ejercer. ¿Con quién? Pues con todo ser humano, ¿no? Y la ventaja del psicólogo es que es multidisciplinar y puede trabajar en distintos ámbitos, ¿no? Donde hay un ser humano, ahí puede entrar el psicólogo, ¿no? En una escuela, en una empresa, en un hospital. Animales, ¿no? He visto. Sí, digo, no es un campo que yo honestamente haya investigado mucho o que tenga mucho conocimiento, pero sí, o sea, puede trabajar, repito, hospitales, empresas privadas o públicas, actividad gubernamental o de gobierno, en escuelas mismas, también puede llegar a trabajar en clínicas o consulta privada, ¿cómo se llama? En centros de rehabilitación, ¿cómo se llama? Por ejemplo, asilos o bien también reclusorios, me explico. Entonces, pues es amplio el espectro laboral o campo laboral que tenga el psicólogo, ¿no? Que poco a poco, afortunadamente, se ha ido tomando como que más en consideración. Sí, porque la gente pensaba que, pues el psicólogo vas con el loquero porque estás loquillo y lo que tú quieras. Que pues es como un mito, un estereotipo del psicólogo. Ajá, un estigma, más bien dicho. Pero sí, como usted decía, una vez en una clase un profe de psicofisiología nos decía que, pues sí, el cómo estés tú mentalmente, en tus emociones, cómo tu percepción, tu autoestima, todo ese tipo de cosas perjudican todo tu ser, ¿no? Por ejemplo, nos decía él de que, no sé, puedes ir como un nutriólogo, que porque dices, quiero bajar de peso, y a lo mejor te da la mejor dieta de todo el mundo y no llegas a bajar realmente de peso porque todavía tienes algo aquí o sea, que te está como molestando, que te está impidiendo un cierto avance. Entonces, creencias, pensamientos, ideas limitativas que no te permiten poder trabajar, o sea, y eso impacta en las emociones, eso impacta en la motivación. Entonces, sí, como bien dice el maestro, o sea, pueden atirarte la mejor dieta pero evidentemente esta situación también psicológica con una parte importante. De hecho, hay un aspecto bien interesante que y de hecho me recordaste también a otro tema, pero el hecho también de ir a terapia, que esto lo atiende obviamente un psicólogo clínico, que es una de las áreas de la psicología, pues se ocupa primero de hacer un proceso consciente de que necesito ayuda y reconozco que necesito ayuda, ¿sí? Y así te puede tocar el mejor psicólogo, te puede tocar Sigmund Freud, te puede tocar Bandura, te puede tocar Rogers, te puede tocar Ellis, que son algunos de los prolíficos de la psicología, Maslow, etcétera, etcétera, Viktor Frankl, en fin. Pero si la persona no está dispuesta a cambiar, si la persona no tiene la voluntad de hacer ese proceso de cambio, pues aunque tengas al mejor psicólogo enfrente no se va a hacer, porque al final de cuentas el cambio está en uno mismo. Ahí es donde entra precisamente esa gran injerencia que tiene nuestra propia concepción de la vida y percepción, ¿no? Sí. No, sí, como dicen, la mente es muy poderosa. Pero
A ver, ya que mencionó eso de las... Ay, perdón, me silencié. Ya que mencioné eso de las áreas de la psicología, ¿podría mencionarnos, por ejemplo, cuáles son las áreas de la psicología, las más trascendentales o las más populares? Y pues ya que está hablando de esas también, platíquenos cuáles son las que usted ejerce. Ok. Bueno, pues creo que la APA establece como alrededor de más de 45 distintas divisiones, ¿no? Sí, un chorro. La APA, sí. Yo pensé que cierto. no eran como 7 de 8. No, hombre, no. Hay quienes hasta dicen que hay como 100 y un poquito más todavía, ¿no? Sí, me ha tocado escuchar. Sí, tal vez, pero sí sé que, por ejemplo, la APA establece como alrededor de 45 a 50, ¿no? Que muchas se pueden asemejar o parecer. Digo, aquí no tengo la información a la mano, pero más o menos son alrededor de esas. Las más populares, evidentemente, pues son la psicología clínica, que es la que conocemos. También tenemos el estereotipo del psicólogo, de aquel que va y de alguna u otra manera tienes tus problemas con ese psicólogo, tu situación es psicólogo o la situación que a lo mejor quieres manejar, y el psicólogo clínico te hace todo ese proceso de diagnóstico, de evaluación, de intervención, y te genera el tratamiento. Obviamente dentro de la psicología clínica hay distintas áreas, ¿no? Hay distintos modelos que atienden a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, la típica estereotipo del paciente en el diván, pues es más de corte psicoanalítico, ¿no? Sí, que el psicoanálisis tiende a abordar más situaciones del pasado. Ellos conciben que realmente hay una parte inconsciente de la cual el ser humano no tiene tanto control o regulación, o no tiene control ni regulación, y que es la que determina gran parte de nuestras conductas, y que a partir de esa introspección en el inconsciente es como vamos encontrando muchas de las respuestas, y gran parte de las respuestas justamente está en el pasado, para sanarlas, hacerlas conscientes, ¿no? El objetivo de este proceso terapéutico es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Entonces, sí, es un abordaje, ¿no? que tiene la psicología clínica, y que generalmente, bueno, el terapeuta tiene un rol mucho más pasivo, ¿sí? Y quien tiene un proceso mucho más, pues más, a través del lenguaje es como va la persona expresando pues aquello que va sintiendo, va viviendo, ¿no? Y a través de esa asociación libre pues la persona va entendiendo muchas cuestiones, ¿no? Obviamente para algunos pacientes pues esto puede resultar como muy estresante, porque dice, pues a mí no me dice nada el psicólogo, pero pues gran parte de la tarea o del abordaje tiene que ver con eso, ¿no? De que uno mismo vaya haciendo su propio proceso de introspección, sí apoyado con la guía o con la orientación del terapeuta. No es que no haga nada el terapeuta, pero sí es un rol menos directivo, a comparación del cognitivo-conductual, que se centra mucho más en el presente, se centra mucho más en los pensamientos, las emociones, todos esos procesos, pero particularmente en el pensamiento y en las ideas o en las creencias, para modificar tanto las emociones como las conductas, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, también va tratando el paciente no tanto hacia el pasado, sino más dirigido hacia las conductas del presente, y que de alguna u otra manera va favoreciendo, van ayudando, ¿no? Por otra parte, bueno, está otro tipo de abordajes como la terapia gestáltica o la terapia también sistémica, la terapia humanista, en fin, son algunas de los otros tipos de cortes que también tiene la psicología clínica. Obviamente hay otros campos de la psicología, como está la psicología deportiva, sí, hoy tan solicitado, y ya es pues prácticamente menester que haya un psicólogo deportivo, al igual que un nutriólogo, un fisioterapeuta, un médico del deporte, precisamente en los equipos deportivos. Bueno, pues también debe haber un psicólogo deportivo, porque también juega un rol fundamental, ¿no? También está la psicología criminal o psicología legal, está la psicología educativa, que es donde yo me especializo. Está la psicología también, la neuropsicología, que más de corte clínico, pero también es muy popular esa. Sí, totalmente. La psicología social, sí, que es otra área también. La psicología laboral o organizacional, que trabajan en las empresas, que también el hecho de que el trabajador pueda tener las condiciones más apropiadas psicológicas y ambientales para poder desempeñarse, pues eso va a generarle una mayor productividad y retribución a la propia empresa, ¿no? Entonces también el rol del psicólogo hoy juega un papel fundamental en la selección de los puestos, en el cuidado del trabajador, en la capacitación del trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunas de las áreas que también tiene la psicología, pero sí son
alrededor de 40, 45 según el APA, que el APA recuerden que es la Asociación Americana de Psicología, y que es la que pues de alguna u otra manera regula todos los, pues en este caso, todo el actuar del psicólogo en el presente, ¿no? Sí, es muy diferente. Por ejemplo, una amiga me contaba que fue bueno, ahorita en la facultad estábamos en cuarto semestre, ¿no? Y ya es el semestre como en el que tú decidas a qué trayectoria te quieres ir, ya sea psicoanalítica, cognitivo-conductual, educativa, lo que tú quieras. Y, bueno, por ejemplo, ella me comentaba que sí, el psicoanalista, ella iba con uno y que, pues así, es hablar, 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 y el vato, pues casi rara vez dice algo, dice poquito y como que le desesperaba, ¿no? Que ella quería de que tú como el psicólogo me dijeras algo, y ya después se fue al cognitivo. Entonces, sí, cada uno tiene su esencia. Inclusive en la escuela, ya que pues estamos, los primeros 4 semestres estamos todos regados juntos. Hay quienes obviamente ya tienen su preferencia de que yo quiero psicoanalítica, yo quiero tal, tal. Y ya me dice la psicóloga con la que estoy yendo ahorita, ella es cognitivo-conductual, que ya cuando se dividen, ya como en sus casas, si lo quieres ver así, en sus trayectorias, ya se siente diferente, ¿no? Porque ya están como que en sus grupitos. Y sí, es cierto, ¿sabes? A los que están en psicoanalítica, digo, en psicoanálisis y los que están en cognitivo-conductual, y no sé, como que sí hay cierta diferencia. No sé si a usted también le tocó algo por el estilo cuando estaba en clases. Sí, son estilos diferentes de abordaje, de pensamiento, de forma de interpretar, o sea, ambos son muy benéficos, ambos aportan, pero sí ya depende del paciente mismo con cuál estilo se vaya sintiendo mejor, ¿no? Le vaya siendo más favorable. Sí, y eso es muy subjetivo, eso ya depende, pues obviamente, de los recursos o de la historia o del interés de la propia persona, ¿no? Pero sí tiene que hacer un proceso muy, muy sincero, honesto, decir, a ver si me está sirviendo el proceso terapéutico, no me está sirviendo con este tipo de abordaje, ¿no? Sí, es importante eso. De hecho, también en un principio, cuando yo entré a la carrera, yo quería ser psicoanalítico. Y luego tenían esto de que como eres de nuevo ingreso, te mandaban con una practicante, de que pues tenías como 3 sesiones mandatorias para ver qué pedo, a ver cómo andabas. Y la que me tocó a mí, yo tengo la teoría de que era psicoanalítica, porque primero que nada, profe, se me quedaba viendo así con una carota de mírame, pero no me toques, los brazos cruzados y viéndome así todo, profe. Entonces, me hacía puras preguntas de que X o Y, de que ¿cómo te está yendo? Y ya le decía de que yo, pues de que esto, y lo de que, ¿y por qué? Y así toda una hora, profe, salí como que un poquito estresado y pues, no sé, no se sintió chido, pero así es, tienes que, ya cómo te vayas sintiendo tú también, pues yo recomendaría ir como que investigando las diferentes trayectorias para darte una idea de cómo podría ser. Pero inclusive ya entre el mismo psicólogo con el que vayas, pues él también tiene su estilo, ¿no? Hay unos que son más abiertos, que también hablan más o X o Y, ¿no? Pero sí, es dependiendo mucho de cómo te sientes, también tiene que ver. Sí, el punto nada más la recomendación a las personas es que la terapia no es exclusivamente para alguien que debe tener algún trastorno mental diagnosticado, ¿me explico? O sea, la terapia es para prácticamente todo mundo, o sea, cualquier persona que tenga interés por mejorar o por crecer o por desarrollarse, por perfeccionarse, puede ir a un proceso terapéutico, ¿no? Sí. O para resolver algo muy en particular, de alguna conducta o de algún tipo de pensamiento, de algún tipo de reacción emocional que no te permita pues ser funcional o te está impactando en tu relación interpersonal, que generalmente es el principal motivo por el cual alguien asiste a terapia, ¿no? Porque hay una disfuncionalidad en sus relaciones con las demás personas, particularmente con su pareja o con sus hijos o con sus amigos o en su trabajo, ¿no? Entonces, como que la parte social siempre es el detonante para que alguien vaya a terapia, ¿no? Pero sí, es curioso este punto, pero bueno, la invitación es a todo el mundo para que asista a terapia en un proceso de autoconocimiento, un proceso para resolver nuestros propios conflictos, para también pues ser más autocompasivos con nosotros, para identificar también nuestras fortalezas y áreas de oportunidad que como todos humanos tenemos, ¿no? Sí, nunca está de más. Me acuerdo que creo que usted nos dijo una vez en clase que aunque tú digas que no tienes algo, así realmente que no te sientas con algún trastorno o X o Y cosa, nunca está de más ir con un psicólogo, que pues, sí, siempre hay algo, por más chiquito que sea. Sí. Sí. Y se siente interesante. Yo sí tenía esa duda, porque la verdad, yo soy un poco ignorante en esa parte, pero sí, pues, como se tiene esta idea, dices, ¿no? De que cuando ya alguien tiene algún tipo de situación interpersonal o algo,
ya es cuando va, pero a mí sí me queda un poco de duda, pero bueno, si me siento bien y estoy bien, como que, ¿para qué ir? Pero me imagino que es más así también como que vas al médico de rutina, aunque no te sientes como que mal, a ver cómo andas. ¿Esa es más o menos la idea? ¿O me equivoco? Sí, en parte sí, digo, a cierto punto, pero sí, siempre hay algo que trabajar, ¿no? Porque al final de cuentas somos seres perfectibles, ¿no? Entonces siempre hay algún tema, a lo mejor, en algún punto de nuestra vida que a lo mejor valdría la pena como escarbar un poquito más o encontrar, ¿no? Algún tipo de respuesta. Evidentemente, cuando hay algo que sí nos está perjudicando en nuestro pensar o en nuestro actuar o en nuestra funcionalidad social, pues sí hay que atenderlo inmediatamente, pero si hay cierta estabilidad o si hay cierto como orden en gran parte de nuestras áreas, pues a lo mejor no es como urgente ir, pero ¿por qué no darse la pena de trabajar en unos aspectos que por ahí pudiéramos también ir mejorando, perfeccionando? Digo, al final de cuentas siempre, nunca estamos es difícil pensar en que estamos al 100%. Claro, claro. Y por ejemplo, para alguien, lo que nos lleva como que a la siguiente pregunta, que para alguien que quizás nunca ha ido al psicólogo o que no sabe bien cómo es este proceso de ir a terapia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede más o menos? Digo, yo sé que varía un poco dependiendo de las áreas. Ya dijimos, por ejemplo, ahorita los psicoanalistas que lo tratan distinto a otros, pero en general, ¿cómo es ese proceso, no? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues generalmente, el proceso es, pues en un principio se levanta como el expediente, como lo hace el profesional del área de la salud, ya sea fisioterapeutas, médicos, nutriólogos, etcétera, etcétera. Se abre como un tipo expediente, un historial clínico, donde te hacen preguntas muy en particular, y en un principio es como esta etapa más de evaluación, ¿no? Al principio las primeras sesiones son más de evaluación para determinar cuáles son las situaciones a trabajar, y luego ya posteriormente viene la parte de la intervención, ¿no? Donde ya se trabaja puntualmente con aquellas fortalezas, recursos, con aquellas situaciones que están aquejando a la persona, y ya por último, bueno, viene ya la fase, después de ciertas sesiones, donde el paciente ya logre un bienestar o logre de alguna u otra manera trabajar sus aspectos con los cuales se detectaron en las primeras sesiones. Bueno, ahora sí ya viene la parte de, pues, el darse de alta, ¿no? Como tal. Pero sí, básicamente es un proceso de evaluación, de diagnóstico, evaluación, de intervención, y por último, pues bueno, ya pues, prácticamente ya la finalización del proceso terapéutico, que esto puede durar semanas, inclusive puede durar años, ¿no? Dependiendo de cada paciente en particular. O semanas o días. O sea, va particularmente semanas, meses o en algunos casos hasta años, ¿no? Pero ya dependiendo de cada paciente. Está silenciado, Rick. Sí. También depende de la trayectoria, ¿no? Por ejemplo, sí me ha tocado escuchar que los psicoanalistas pueden durar más tiempo, años inclusive con sus pacientes, y los cognitivos, o sea, los clínicos, cognitivos conductuales, por lo general duran, pues sí, unos tantos meses, semanas. Que duran sí. como un año más o menos. Sí, o sea, puede ser menos, ¿no? Pueden ser 10 sesiones, o sea, generalmente hacen programas, los cognitivos conductuales establecen programas muy puntuales para lograr la modificación de conducta en unas cuantas sesiones, ¿no? Pero bueno, ahí sí ya dependerá del abordaje y de la necesidad que tenga el propio paciente, ¿no? Sí. Porque el objetivo es poder hacerlo más autónomo, más funcional, en cuanto a su regulación emocional, en cuanto a sus relaciones sociales y en cuanto a su desenvolvimiento en todo tipo de actividades que él tenga, ¿no? Ya sea laborales o académicas. Pero sí. Por ejemplo, profe, ahorita que nos decía el código de ética del psicólogo, nomás para... Sí, ¿cuál sería? El código de ética, bueno, pues el código de ética comprende de alrededor de 140 y tantos artículos también, casi, bueno, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero sí son... No sabía qué tanto, pero ok. Sí, son más de 100 artículos que regulan, en este caso, el proceder o el actuar del psicólogo en su práctica, y que implica tanto cuestiones de investigación, por ejemplo, también del cuidado del paciente, de marco legal, etcétera, etcétera, y es, pues realmente nos ampara, ¿no? Nos cuida
nuestra labor y cuida que nuestra labor pues sea lo más profesional posible, ¿no? Evitar, por ejemplo, digo, entre alguno de otros, pues estas relaciones muy cercanas con el paciente, ¿no? Pues es tu paciente, tú eres su terapeuta y no puede haber ahí una relación mucho más que lo profesional, ¿no? Estrictamente profesional para, pues en este caso, salvaguardar la objetividad en todo momento, ¿no? Entonces, pues básicamente son, digo, entre otras tantas determinaciones que establece el Código de Ética, que insisto, pues bueno, eso lo estableció la Sociedad Mexicana de Psicología. Me parece que no me acuerdo si fue en los 90, finales de los 80 o 90, cuando se estableció ese marco legal, marco ético, mejor dicho. Ya cuando hay una cercanía con el psicólogo y paciente, ya sea de amistad o de pareja, tiene que haber un cambio de psicólogo, ¿no? Ya me han comentado que tienes que cortar esa línea como profesional y de que, bueno, o sea, vaya, esa línea de paciente-psicólogo y de que, bueno, pues ya por esto que se está dando tienes que irte con otro para, sí, seguir con esa objetividad, ¿verdad? Sí, pues no sé si se acuerdan, hay series de televisión, ¿no? Que, por ejemplo, marcan esa como mucha cercanía con el psicólogo, ¿no? Creo que, no me acuerdo si ustedes vieron, esta la de How I Met Your Mother, sí, que de repente, sí, no sé si la vieron, bueno, que me parece que Robbie que va con el psicólogo y se termina... con Kevin. Sí, bueno, creo con el que sale con el de la teoría del Big Bang, no me acuerdo cómo se llama el actor que... Entonces, bueno, se termina enamorando de su psicólogo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo más recomendable ahí es, si llega a darse ese lazo o ese sesgo afectivo, pues lo más recomendable es ya romper el proceso terapéutico, porque pues realmente para el psicólogo tu nivel de objetividad con tu paciente pues va a ser muy pobre, ¿no? Entonces, sí, no tiene que ver pues el menor sesgo afectivo, ¿no? Como se dice, el menor sesgo afectivo, porque pues, naturalmente como seres humanos pues también deseamos, apreciamos, hay una también, pues en términos psicoanalíticos, pues una cierta transferencia de emociones hacia el otro, pero pues el menor posible, ¿verdad? Para poder ayudar o colaborar lo más profesional posible con el paciente. Como Harley Quinn, que bueno, o sea, ella lo hizo mal, y pues ya ves lo que pasó, pero también... Claro que eso evidentemente es una dramatización, pero sí es un ejemplo ahí muy extremo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, profe, pues sí puede existir la inquietud cuando vas con un psicólogo, ¿no? De que qué tanta confidencialidad hay. No le vas a decir a mi mamá o no vas a contarlo en el chisme con las señoras. ¿Cómo es eso? La confidencialidad es algo bien sagrado que debe tener un psicólogo con su paciente, ¿no? O sea, en todo momento cuidar la información que el paciente brinde, porque ahí precisamente se establece la confianza, ¿no? ¿Cuándo se rompe? Porque también hay un momento en el que se rompe cuando está en peligro la vida o la integridad del paciente o de un tercero, ¿sí? En ese momento sí hay que acudir con los padres o con el tutor del paciente o con alguien cercano a su círculo, para que el psicólogo pueda comunicar que está en peligro la vida misma del paciente o la salud físico-mental del paciente. Por ejemplo, si hay un consumo desmedido de algún tipo de sustancia, o si está en una relación donde realmente está ya en peligro su salud física o su salud emocional, o bien su propia vida, ¿me explico? O sea, ese tipo de situaciones, ahí sí se rompe el código de confidencialidad. ¿Por qué? Porque pues está en peligro la vida misma de la persona, ¿no? Entonces en ese momento sí prácticamente pues el psicólogo tiene que proceder a buscar esta ayuda, ¿no? Pero si fuera de esas situaciones, el psicólogo debe guardar la mayor confidencialidad. Sí, pues, por ejemplo, hay padres que me piden, bueno, ¿cómo les fue y todo? Bueno, pues lo comento de manera muy general, sin dar detalle ni nada. Bueno, se trabajó este aspecto emocional, se trabajó esta regulación, se trabajó el tema del manejo de la ansiedad, etcétera, etcétera, pero sin dar detalles, bueno, o sea, sin dar detalles ya específicos de lo que se comenta en ese espacio tan sagrado que es el momento terapéutico, ¿no? Pero si fuera de esa condición, fuera de situación, pues ahí se cuida mucho la confidencialidad en todo momento, ¿no? En las pruebas mismas, por ejemplo, también si vas a hacer una investigación y vas a compartir un análisis de caso con un grupo para cuestiones académicas, pues cuidar el anonimato del nombre de la persona, cambiarlo, etcétera, etcétera, para no pues lastimar o agredir al otro. Sí, en clases sí han comentado de que pues un paciente y nomás de que pues como lo importante es lo que interesa para la clase, pero sí cuidan muy bien lo que es el
pues los detalles de él, y también en mismos trabajos de que sí te dicen de que pon como la edad, el sexo y todo eso, pero sí es mucho cuidado con el anonimato. Y bueno, a mí me surgió una duda ahorita, o más, pues, algo que creo que está de moda, pero que quiero ver su opinión al respecto. Creo que ya sé un poquito cuál va a ser, pero igual platicarlo un poco, que últimamente se ha puesto de moda también mucho esta cuestión de que la gente como que también tiende a acudir a personas que no son profesionales, por ejemplo, estos coaches que luego se ponen de moda, o gente así que quizás les puede brindar cierto, no sé, alivio, pero pues que realmente no es alguien que se haya titulado como psicólogo, ¿no? Que no tenga esas credenciales. Entonces, ¿cómo orientamos a la gente para que realmente vaya con un psicólogo? ¿O qué consejos, no sé, darían ustedes para ir con un psicólogo, alguien que realmente sepa y que sea un verdadero pues, profesional, ¿no? En ese sentido? Claro. Buena pregunta, fíjate. Es que, desconozco mucho del ámbito del coaching, o sea, sería como temerario hablar en cuanto al coaching porque a lo mejor, insisto, puedo estar diciendo algo que resulte muy ignorante, ¿no? Pero hasta donde yo he logrado escuchar o saber, insisto, o sea, es mera opinión, no es algo como que fundamentado, ni investigado, ni leído. Pero sé que mucho del abordaje en el coaching tiene que ver con como decirte qué hacer de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, como si hubiera ya ciertas reglas preestablecidas, ciertas determinaciones preestablecidas de lo que tienes que hacer. Y a diferencia en el caso de la psicología, donde la psicología propone más la idea de que el paciente, de alguna u otra manera, sí con la guía y la orientación del psicólogo, pero desarrolles un proceso mucho más como autónomo y decisión propia, ¿no? O sea, porque sí, insisto, o sea, no quiero hablar bajo un marco de ignorancia así importante, porque honestamente pues, no he leído mucho sobre el tema, pero sí el riesgo del coaching es que pueda haber gente sin un aval profesional, sin una cédula profesional, que a través de una cierta orientación o una cierta guía de lo que hay que hacer, pues pueda resultar poco benéfico para la persona, ¿no? Y en un proceso psicológico, pues hay todo un estudio de más de 5 años, porque la actualización sigue siendo permanente, en el cual pues conoces los procesos psicológicos a detalle y la forma como se puede modificar una conducta y la forma como pueden modificar algunos patrones, como la forma como puedes identificar tus emociones y tus pensamientos y todo, que de alguna u otra manera le da una mayor fundamentación a lo que se hace dentro del espacio terapéutico. Insisto, hay una como especie de satanización hacia el coaching, pero no sé, honestamente no quisiera como yo establecer un juicio sin conocer como tal este proceso, ¿no? Porque también a lo mejor puedo estar diciendo yo algo muy injusto. Claro, no, lo comento sobre todo para que la gente sepa que hay una diferencia, ¿no? Que no es lo mismo, sobre todo por esa parte, pero sí, o sea, porque como bien dices, pues quizás un coach no sé, si estoy pensando que un coach, que alguien que me va a entrenar para hacer algún deporte, pues ahí sí hay una serie de pasos establecidos, pero sí creo que es importante tener esa... Digo, también yo no soy experto en el tema como para dar una opinión de si está bien o está mal, pero sí tener en cuenta esa diferencia de lo que conlleva quizás un proceso psicológico a algo que quizás es algo ya más distinto, ¿no? Pero sí. Sí, yo creo que pudieras mencionar la diferencia en que el psicólogo hay una preparación teórica de fondo, ¿no? O sea, y que eso lo avala para poder dar algún proceso de cambio. Inclusive no todos los psicólogos lo pueden llegar a ejercer. Por ejemplo, el psicólogo laboral pues no puede dar terapia como tal porque no tiene todas las herramientas dentro de su formación. O sea, incluso hasta se sugiere para poder tener pacientes pues ya un grado de maestría, ¿no? Entonces sí, evidentemente pues hay una mayor preparación porque pues, o sea, trabajar con pacientes en el aspecto emocional y trabajar con sus aspectos muy íntimos pues no es algo sencillo, es algo realmente un tesoro que tiene la propia persona que te está compartiendo tanto aquellas situaciones más complejas para sí misma como también pues lo más profundo de su persona, ¿no? Que tiene que ver con su ser, con sus emociones, con sus pensamientos, ¿no? Entonces de alguna u otra manera es algo bien delicado que la psicología de alguna u otra manera se ha tratado de respaldar bajo marcos teóricos que permitan poder pues hacer una
una secuencia lógica del cómo ayudar a la persona, o lo más lógica posible dentro de la subjetividad del ser humano. Claro, claro. Sí, un día también me surgió la misma pregunta y lo me investigué. Igual que usted, profe, no quiero decir gran cosa porque no me acuerdo muy bien, pero sí leí que era como el coach más bien es como un poquito la motivación y el psicólogo te está dando las herramientas para tú solucionar esas disyuntivas. Una vez que fui con mi psicóloga, le estaba preguntando de que tú crees que debería hacer esto o aquello, esperando una respuesta de ella de que algo como tal, ¿no? Pero pues es como que tú qué piensas y pues ya... ¿Qué crees? Ajá. Que, pues, ¿Tú qué quieres? Exacto, exacto, porque pues sí, varias cosas que dejamos o no pensamos y lo que usted quiera, ¿verdad? Pero, y quieras o no, esas preguntas van favoreciendo o te van orillando a tomar una decisión propia, autónoma, o sea, mucho más responsable, porque si no caeríamos con facilidad en decir, bueno, la culpa la tiene mi psicólogo por haberme dicho esto, mi coach por haber dicho esto. Y realmente la terapia es un proceso de autodescubrimiento que también pretende potencializar otros recursos como la toma de decisiones propias, ¿no? Sí, que pero ya cuando ya salgas de terapia y todo, ya pues estés más chido y más preparado para diferentes problemáticas, ¿no? Que te den traído. Y profe, ahorita que me decía que usted es educativo, un psicólogo educativo, sí, como le decía en un principio, siento que la gente no sabe muy bien lo que hace un psicólogo al 100%. Y siento que todavía más no saben lo que hace exactamente un psicólogo educativo. No sé si nos podría ayudar. Sé que se encargan como de ayudar a algún alumno que tenga alguna dificultad o a que las clases sean favorables para todos, evitar barreras, pero sí, si nos podría platicar un poquito más. Sí, pues bueno, el psicólogo educativo evidentemente pues trabaja dentro de un ambiente escolar, en cualquier tipo de nivel, ya sea de preescolar hasta universidad o educación universitaria. Y su principal objetivo va a ser, pues, evidentemente el cuidado de la salud mental del estudiante, pero también, pues, ese cuidado de la salud pues, le va a favorecer en su desenvolvimiento académico. O sea, de alguna u otra manera va a cuidar o va a buscar qué situaciones son las que pudieran estar perjudicando el desempeño principalmente académico en su proceso de enseñanza-aprendizaje y buscar precisamente las soluciones ante esa situación. O sea, a veces pueden ser de carácter fisiológico o físico o neurológico que le están impidiendo aprender. Primero descarta lo fisiológico, ¿no? La primera recomendación que yo escuché de mis supervisores es descarta primero que la persona tenga una deficiencia física, ¿no? O sea, imagínate, por ejemplo, una persona que antes de decir que es culpa del maestro que no está aprendiendo, o culpa del ambiente, o culpa de los compañeros, pues primero revisa si puede ver el chico o no, me explico, o sea, descarta si tiene alguna dificultad en la parte auditiva, o si tiene alguna dificultad neurológica, ¿no? Que le esté impidiendo aprender, o sea, a veces queremos encontrarle 3 pies al gato cuando realmente, pues a veces hay que irnos por lo más simple, ¿no? Me acuerdo que cuando yo estaba en preparatoria no me di cuenta porque alguien que no ve, pues no sabe que no ve bien, me explico, porque como vas perdiendo esa capacidad visual en quienes tenemos, por ejemplo, miopía o astigmatismo, pues no sabemos lo que es ver bien porque pensamos que lo que vemos es lo que todos pues como lo ve todo el mundo, exactamente. Ajá. Yo me acuerdo que cuando en preparatoria empecé a utilizar lentes, pero fue hasta prepa. Yo batallaba mucho, por ejemplo, para ver el pizarrón. Y más o menos en los salones donde yo estaba estudiando era como los salones del CUM, más o menos dimensionará un poquito cómo eran, y igual la distancia, o sea, un salón típico normal, yo no alcanzaba a ver el pizarrón en los primeros semestres de preparatoria. Yo le tenía que pedir a mis compañeros que me pasaban sus apuntes, ¿no? Y ya yo hago transcribir, hacía doble de trabajo, ¿no? Y luego cuando empecé a utilizar lentes me di cuenta que realmente pues me hizo más eficiente mi proceso de aprendizaje, ¿no? Pero fue hasta, estoy diciendo que fue a mediados de prepa, o sea, cuando pasé secundaria y preparatoria con mucha dificultad visual. O sea, yo ocupaba los lentes desde 4 o 5 años antes, ¿me explico? Manches. Entonces, ese tipo de detalles, por ejemplo, trata de revisar el psicólogo educativo, ¿no? O si es un aspecto, si no es fisiológico, bueno, un aspecto a lo mejor de cuestión de hábitos o cuestión de técnicas o estrategias de aprendizaje, o cuestión también de aspectos también externos, como por ejemplo la didáctica del docente o ¿cómo se llama? Las condiciones del salón. Sabes que el salón pues está a una temperatura de 30 a 35 grados donde no favorece el aprendizaje,
pues sí, o sea, si hay situaciones que a lo mejor pueden perjudicar, tanto internos como externos, o la falta de motivación del alumno, ¿no? Que a lo mejor está más concentrado en otras actividades que tiene, ya sea en negocios o deportivas, etcétera, etcétera, que le están impidiendo centrar su atención lo más posible al proceso de aprender, ¿no? Entonces, ahí el psicólogo educativo va buscando respuestas al porqué el desempeño del estudiante en cuanto a la parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también en cuidar su salud mental, su aspecto social, su aspecto emocional, ¿no? También se encarga de esa parte, ¿no? De lo que a mí me ha tocado trabajar. Pero el psicólogo educativo no da terapia dentro de la escuela, así es importante señalar. El psicólogo educativo no puede dar terapia dentro del proceso educativo por razones de cantidad de alumnos que tienen y porque también el psicólogo educativo muchas veces también una de sus funciones es impartir clases, la docencia, y eso pues evidentemente puede provocar un sesgo ahí al evaluar el estudiante, ¿no? Ah, sí, pobrecito de Ricardo. Ajá. Sí, pobrecito Ricardo, que está viviendo una situación de emocional o familiar difícil, pues bueno, o sea, vamos a ponerle un 10 o un 9, ¿no? O sea, para que no se sienta tan mal. Entonces ahí puede haber, digo, un ejemplo ahí burdo, pero puede ser un ejemplo de cómo puede afectar este proceso. No, sí, la verdad, sí está muy interesante la educativa. Ya le puse más atención y sí está chida. Pero, bueno, profe, gracias por eso. Antes ya de acabar, hicimos, como le comentaba en un principio, una dinámica en nuestro perfil con los seguidores y les dijimos que nos dejaran unas preguntas, ¿no? Me da gusto decir que tuvimos varias preguntas, entonces escogimos poquillas, ¿no? Entonces, profe, Emiliano, no sé si las tengas en la mano, a ver, déjame las encuentro. Sí, bueno, si quieres digo la primera. No, creo que son 3 las que escogimos, las 3 mejores. Ajá, creemos que son las más interesantes y... Ok, sí, la primera dice: ¿qué trayectoria es mejor bajo su punto de vista? No sé si se refiere a las trayectorias dentro de psicología, me imagino que sí. Yeah. Ah, bueno, es que esa pregunta pues va a entrar en mi gusto personal, pero no sé, también es una pregunta difícil para mí porque digo, yo elegí educativa por amor a la educación, honestamente, pero también, no te voy a dejar mentir, también me hubiera gustado vivir la experiencia de psicólogo organizacional o inclusive profundizar más en la psicología clínica. O sea, es una pregunta bien compleja porque ahí sí ya depende del gusto de cada quien, ¿no? Ahí sí va a depender mucho de la atracción hacia el tipo de área o trayectoria en el que te quieras enfocar. Pero para mí, pues evidentemente digo, estoy muy contento con la trayectoria que elegí, pero no voy a mentir que también me hubiera gustado vivir otras experiencias o trayectorias, ¿no? Por lo atractivo que es. Pero bueno, también es una ventaja para el psicólogo que es amplia su diversidad, que también eso puede provocar cierta parálisis o angustia al haber tantas opciones, pero al mismo tiempo pues también es un alivio, ¿no? Que haya distintas áreas donde podemos ejercer esta profesión. Pero sí, digo, elegí educación, no me arrepiento de haber elegido, me gusta, me agrada, realmente sí me atrae muchísimo, pero sí, no te voy a mentir que también me hubiera gustado ver. Por ejemplo, psicología del deporte también me hubiera encantado. ¿Le hubiera gustado ser el psicólogo de Tigres o qué? Sí, ¿por qué no? O sea, pero sí, totalmente. Entonces, pues bueno, al final de cuentas yo creo que ya depende del gusto y los intereses de cada quien en su propio proceso de autoconocimiento. A ver, por favor, una aquí que está chida. Bueno, están chidas todas, quiero aclarar, pero se me hace interesante. A ver, ¿qué es un psicópata y un sociópata? Ah, buena pregunta, a ver. Eso es de Carlos de León, por cierto. Ok. Fíjate, a lo mejor puedo omitir algunos aspectos, y en la propia investigación podemos encontrar un poquito más en bibliografía ya en internet. Pero puntualmente el psicópata sé que hoy se le conoce actualmente el DSM-5, se le clasifica de cierta manera como el trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? Tiende a ser mucho más sistemático, es menos impulsivo, ¿sí? Más organizado, muy inteligente, muy capaz, pero sin la capacidad de sí generar una empatía cognitiva porque sabe que la otra persona le puede afectar o doler aquello, pero sin generar una empatía emocional. ¿Me explico? O sea, tiene un grado como de disociación de la parte de darse cuenta que puede lastimar o dañar al otro, ¿no? O sea, no lo siento, no lo percibe como tal, o es difícil que lo perciban, ¿no?
Entonces un psicópata tiende a ser mucho más como planificador, sistemático, organizado, ¿sí? Y él y sabe que hace daño al otro, sabe que provoca un daño al otro. El sociópata tiende a ser más, infringir reglas con mayor facilidad, tiende también a ser más impulsivo, a ser menos organizado, rompe las reglas o el orden con facilidad. Me explico, o sea, más o menos el Joker pudiera entrar en la definición del sociópata, ¿no? El Joker sí sería en ese, más o menos entraría más mucho más en esa descripción. Pero sí, básicamente, digo, entre otras también diferencias que existirán, pero las que yo recuerdo sí ahorita con claridad tienen que ver con eso, ¿no? En su estructura de pensamiento y de actuar. El psicópata es mucho más organizado, más estructurado, más secuenciado, con un mayor grado de organización, y el sociópata tiende a ser más impulsivo, desordenado, destructivo, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si me entendí. Sí, no, sí, son parecidas, vaya. Bueno, no tanto, pero a mi parecer no tanto, pero de que sí encuentro, porque mucha gente como que llegan a confundirlas, ¿no? Pero digo, ya con la explicación ya no son parecidas, son muy diferentes en ciertas cosas, ¿no? Pero... Ambos no logran ese grado de empatía con el otro, de cierta manera, o sea, empatía más en el aspecto como emocional. Ajá. Pero sí, básicamente lo que yo recuerdo ahorita, digo, fuera de que a lo mejor esté omitiendo algunos detalles, seguramente, pero tiene que ver con su forma de organizarse y estructurarse. Sí. No, yo pienso que, no sé si han visto el anime de Death Note. No, bueno, para el que lo haya visto, digo, yo no soy un psicólogo armado al 100%, pero yo pienso que Light Yagami, el protagonista, entra en el aspecto de un ¿cómo era? Psicópata. Ajá, porque es muy organizado, usa a la gente a su beneficio y no le importa, entonces, pero véalo, porque está chido. Sí, es mucho más premeditado, o sea, tiene un proceso mucho más anticipado, con mayor antelación el psicópata. Y la última pregunta es, sí, ¿cómo romper los malos patrones que aprendí de mis padres? Yendo terapia. Bueno, una opción, pero sí, o sea, hay que ser consciente precisamente en un espacio terapéutico que puede ser muy útil, pero sí identificar esos patrones que yo a lo mejor he ido aprendiendo, porque naturalmente aprendemos por modelamiento, o sea, el modelamiento es una de las formas más, lo decía el propio Bandura, ¿no? Pero la teoría del aprendizaje social, pero tendemos a aprender, el ser humano por naturaleza tiende a aprender de lo que le rodea, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera aprendemos patrones conductuales, emocionales, de pensamiento también por parte de nuestro círculo más cercano, que son nuestros papás, y hay muchos de esos patrones que, lejos de criticar o de juzgarlos, pues son o han resultado como nocivos, ¿no? O resultan como que terminan lastimando o afectando a otros, y yo también a lo mejor los puedo aprender, los puedo adquirir. No porque papá y mamá sean malos, no, para nada, pero porque seguramente también ellos crecieron en un contexto donde también adquirieron dichos patrones, ¿no? Pero sí, evidentemente, dice una frase que dice, y me gusta mucho, dice, mientras haya vida hay una posibilidad. Y lo que te permite precisamente la terapia es poder hacer un proceso de cambio, ¿no? Donde tú puedas identificar precisamente cuáles son esos patrones conductuales que de alguna u otra manera te están limitando, te están afectando en el área que te están afectando, muy probablemente en la parte social, y de alguna u otra manera ir identificándolos muy puntualmente y trabajarlos junto con el apoyo psicológico para tratar de hacer ese proceso de cambio, ¿no? De hecho, hay una historia donde narra, creo que no me acuerdo exactamente la historia en sí, pero digo, se los voy a contar así no totalmente apegado a la historia, pero sí más o menos la idea es esta. O sea, había un entrevistador que precisamente había, un par de gemelos o de cuates que habían nacido bajo un contexto donde el papá era pues alguien alcohólico que lastimaba a otros, que afectaba a otros, que en este caso a su familia, que tendía a ser agresivo con su esposa y con sus hijos, y pues perdía empleos a cada momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo ellos van creciendo, el papá llega a la cárcel
Y con el paso del tiempo los hijos crecen y aparentemente en una entrevista uno de los hijos repite el mismo patrón que papá y el otro hijo también no repite el mismo patrón porque el otro hijo pues sí logra terminar, pues, o sea, logra ser alguien muy pacífico, logra ser alguien que de alguna u otra manera tiene una relación estable con su familia, que logra trabajar profesionalmente, en fin, o sea, logró pues de alguna u otra manera hacer una vida pues un poquito más sana, ¿no? Socialmente más adaptativa. Entonces dicen que cuando el psicólogo, perdón, cuando el entrevistador les hace la misma pregunta a los dos del por qué estás aquí, los dos le responden de la misma manera, le decían, ¿y qué querías con el modelo, con el papá que yo tenía? ¿No? Pero los dos responden igual. O sea, aquí el punto es que mientras haya vida hay una posibilidad de precisamente hacer un proceso de cambio. Y lejos de que estas situaciones del pasado nos determinen, realmente es una oportunidad también para poder identificar qué es lo que no quiero hacer en mi propia vida, ¿no? También. Sí, que pues está muy bien que hagas consciente de esas cosas para trabajarlas. Y bueno, profe, como último tema, es algo de lo que le quería, ya tenía muchas ganas de platicarle. Una vez lo medio mencionamos hablando en WhatsApp, pero ya no se hizo la plática porque se me olvidó contestarle. Pero a ver, profe, yo ya sé la respuesta, pero no más quiero saber. ¿Cuáles son sus series favoritas? Bueno, mis series favoritas, me encanta, mi primer lugar es Mindhunter. Mindhunter es mi primer lugar. Soy muy fan de las series, obviamente, con contenido psicológico. Pues en su momento a mí me gustaba mucho Dexter, en su momento a mí me gustaba mucho Criminal Minds, acabo de ver la de Lupin, me gustó también la de Lupin, que sale ahí en Netflix también, está buena. ¿Lupin? ¿Cómo? Sí, Lupin. Creo que ya sé cuál es. Bueno, viene como Lupin, ¿no? Pero bueno, creo que la expresión correcta es Lupin. También está entretenida. Por ejemplo, la de Sherlock Holmes también, o sea, las películas y las series mismas, tanto la serie británica es muy buena, también me gustó mucho. Sí, la verdad sí soy muy fan de ver series, más cuando es época vacacional, sí tiendo a verlas, ¿no? Digo, veo de todo, pero sí, las que más como que me apasionan o me gustan son aquellas con alto contenido de psicología, ¿no? Sí acepto que ese sí me embola, me mata, ¿no? Ese tipo de series. Y es que sí, bueno, justamente le preguntaba por Mindhunter. O sea, así como los que quieren ser doctores ven Grey's Anatomy, los que quieren ser cocineros ven Cake Boss y los que quieren ser narcotraficantes ven Breaking Bad, nosotros psicólogos vemos Mindhunter y es que está muy buena, profe. La primera temporada especialmente, muy buena. A mí las dos. ¿Ya la viste, Mi? Sí, las dos son muy buenas. Ya la he visto, muy buena. Pero sí, Rick, o sea, es que siento que la 2 está un poquito más movida, pero la primera está muy buena. Sí. Aunque creo que ya salió, por ahí vi una noticia, a lo mejor no sé si sea fake, pero hay una noticia de que ya van a volver a rodarla, ¿no? La tercera temporada. Entonces, cuando vi esa noticia, por ahí búsquenla, a lo mejor, insisto, puede ser fake, pero cuando vi la noticia me alegró mucho. Es que habían dicho que a lo mejor la cancelaban porque no mucha gente la veía. O sea, que no era seguro, pero sí, yo también, a lo mejor sí es fake, ojalá no, pero también por ahí decían de que a lo mejor sí se hace. Y ojalá sí, porque la segunda terminó con un gancho en todos los personajes. Todos terminaron con un cliffhanger que, pues sí, ojalá sí. Por ejemplo, también me picó mucho Hannibal en su momento, la serie de Hannibal también. En fin, esa sí. No la he visto, pero sí. También sí está entretenida, está muy buena. Creo que también les va a gustar. Pero sí, la verdad es que he visto de todo, ¿no? O sea, desde 13 Reasons Why y todas estas de Sex Education y... Sex Education también está muy chida. Sí. Y todas estas que forman parte como del entretenimiento, ¿no? Así como que mínimamente te quitan ahí o te entretienen un ratito, ¿no? Pero sí hay otros donde sí te picas en mayor medida, ¿no? Mindhunter, por ejemplo. Mindhunter, sí. Por ejemplo, profe, preguntando sobre la serie, ¿cuál fue el asesino cuando estaban entrevistando a uno que otro, el que más como psicólogo dijo de que está chido, de que están usando el método de quién sabe quién o X o Y, o sea, ¿cuál fue la que más interesante? No me acuerdo el nombre de los asesinos, pero el primero, el grandote, el que... del bigotito.
Sí, ay, no me acuerdo cómo se Creo que llama, se llama pero él también. Ed o Eddie, algo Sí, así. sí, sí, exactamente, el que le gustaba con los zapatos de la... Ese también estaba muy él, bueno. Ajá, sí, el de sí, los sí. zapatos. Pero la verdad es que no lo recuerdo así los nombres, pero sí, él me llamó mucho la atención. Y por ejemplo, si usted tuviera la oportunidad, o sea, si le dijeran, puedes entrevistar a cualquier personaje histórico, no importa que ya esté muerto o no, de que con fines psicológicos, ¿cuál sería, profe? Yo creo que, o sea, escuchar ahí como, pero me hubiera gustado mucho a Jesús, ¿no? O sea, no, lo digo en serio, Sí. porque es curioso. Primero el entender cómo alguien movió a muchas personas, o sea, de alguna u otra manera, no quiere decir que impuso una creencia, pero sí de alguna u otra manera con su capacidad persuasiva logró de alguna u otra manera generar un cambio de paradigmas en una época en la cual pues causó una irrupción en aquella época y bajo también la cultura de esa época, ¿no? Y de esa región, particularmente el mundo, pero sí. Si te soy sincero, si hay esa curiosidad por la figura de Jesucristo, más allá de esa cuestión de fe, como ser humano también, me genera esa curiosidad. Y otro personaje, híjole, nunca lo había, es una buena pregunta, Rick, no me había puesto a pensar en esto, fíjate, pero bueno, tal vez sí, Enrique VIII, alguno de los... Sí, tal vez Enrique VIII. Pero bueno, sí, son algunos de los personajes, pero Jesús en particular. No lo hubiera pensado, pero pues sí, pues, honestamente digo sí, sí estaría chido. De hecho, estaba viendo que hay bueno, cuando tenía miedo de que cancelaran Mindhunter, que hay o sea, el creador vaya, el personaje principal, no me acuerdo cómo se llamaba, Holden, está basado en el autor del libro. O sea, es que hay un libro que se llama Mindhunter, que es como autobiográfico del que estableció todo esto del asesino sangre fría, el asesino serial y todo eso. Y pues que ahí también pone lo de las entrevistas. Por si después le quiere echarlo ya. Digo, yo no lo he leído, pero pues... Lo voy a buscar. ¿Crees que sea en español o solamente en inglés? No sé, pero es que ojalá sí pongan la serie mejor. Si ponen la tercera temporada, yo feliz. Ya, muy bien. Sí, estaría bien. No, pues muchas gracias, profe, por el tiempo. La verdad, este tema Rick se emocionó bastante por el tema, pues evidentemente le encanta la psicología, pero la verdad yo creo que también es un tema muy interesante aquí que causa mucha curiosidad. Entonces estoy seguro de que todos los que lo escucharon pues se van a llevar algo nuevo, algo que no sabían. Y pues nada, muchas gracias de nuevo por darse el tiempo. Sí, en serio, muchas gracias por volver a venir y sí, créanme que sí lo disfrutamos y ojalá sí, como ya dijo Emiliano, algo hayan sacado. Con que sea real Mindhunter. No, y realmente sí hay que tomar en consideración con mayor seriedad la psicología y el cuidado de la salud mental, no tanto por promocionar nuestra profesión, sino realmente porque sí es algo que puede ser muy discapacitante, puede llegar a generar una gran discapacidad si no se atiende a tiempo. Por ejemplo, entre algunos de los datos, nada más para que dimensione un poquito o un mucho de lo que está tan descuidada la parte del cuidado de la salud mental, pues tiene que ver con que, bueno, de entrada tiene una prevalencia alrededor de 20-25% de la población padecemos de algún trastorno mental. Solamente 1 de cada 5 recibe el tratamiento apropiado o adecuado. Y en México realmente, digo, bajo un dato de aquí en este caso de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, del 2018, establece que solamente se invierte un 2% del presupuesto en salud en México, solamente un 2% se invierte en salud mental. Y que la mayoría, o sea, cuando realmente la OMS recomienda un 5 a 10%, y que el 80% del gasto en salud mental pues se va a cuestión de infraestructura en hospitales psiquiátricos y muy poco a detección, prevención, rehabilitación. Entonces, sí es un tema a considerar, y por ahí leía también otra estadística que, por ejemplo, de la poca atención o la atención poco oportuna para el tratamiento de un diagnóstico, generalmente en México el promedio es de 14 años para recibir la atención apropiada. Imagínate 14 años conviviendo con un trastorno en el cual no terminas por entender o no terminas por poder
pagar un tratamiento que realmente pues muchas veces el tratamiento farmacológico es muy caro, y por eso también yo creo que en México es un problema porque no hay tantos espacios públicos que permitan precisamente la atención a estos trastornos que son más frecuentes de lo normal o de lo típico, ¿no? Entonces, o de lo que más o menos nos damos cuenta. Pero sí, un poquito para mencionar la falta de presupuesto o de importancia que tiene un tema que realmente es menester también enfocarnos y atender. Sí, honestamente sí. No como publicidad, como dijo, pero sí hay que tomarse más en serio eso y no hacerlo de menos. Sí, no, totalmente. Claro. Pues muy bien, gracias por la invitación, Emi, gracias por la invitación, Rick. Realmente estoy muy contento de volver primero a saludarlos, a volver a coincidir un espacio y también a todo el público. Pues espero que todos sus fans estarán contentos de volver a escucharlo. Sí, pues bueno, qué gusto volver a coincidir nuevamente. No sé Pues si bueno. tenga alguna red, profe, para que gusta que lo sigan o algún espacio. O así La verdad no tengo como redes así como de públicos, digo, más que mi Instagram y mi Facebook, que es Bruno GZZ, o sea, pero sí, realmente no es que tenga así yo una red, perdón, un perfil o una red social abierta. Si lo hicieras, pero bueno, su fandom. Pero bueno, pues, sí. estaría bien en algún momento hacerla, ¿verdad? A ver qué sucede. Casi influencer de psicología, profe. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan por sintonizarnos en esta ocasión. Pues ya saben que ahí nos pueden encontrar con todos los enlaces allá abajo. Y pues nos vemos hasta la próxima a todos los que nos escuchan. Hasta luego. Adiós. It's a curiosity as to where we are, what we are. It's alive.